y a su vez también vimos la necesidad de empezar a hacerlo colectivamente, ¿no? Generar un clima, generar una motivación para que todos a nivel individual y a nivel colectivo empecemos también a estudiar, ¿no? Esto, sobre todo los militantes, que a veces tenemos muchas tareas, estamos constantemente haciendo cosas y muy pocas veces podemos encontrar espacios o encontrar el tiempo para poder pensar en grande, ¿no? A largo plazo, pensar en lo cualitativo de lo que nosotros hacemos, que en definitiva apunta a transformar la realidad, a transformar la sociedad. Me acerca. Bueno, toda esta parte es necesaria para poder socializar la clase, pero la verdad que me mata. Así que yo no soy una experta en esto, preparé el tema, los vengo estudiando. Yo empecé a leer, creo que a Lenin cuando tenía 14, 15 años, porque mi padre tenía libros mi padre que está acá, además, otro elemento de nervios para esta clase. Pero una cosa es estudiarlo cuando uno tiene 14, 15 años, que no tiene capaz que un conocimiento previo, y otra cosa 20 años después de haber militado, ¿no? En mi caso yo militaba en la Juventud Comunista, y ahora ya no soy tan joven, entonces pasé al partido, pero me di cuenta también y nos dimos cuenta de que por lo menos en nuestra época de militancia y en nuestra generación, si bien se hacían cursos, no era tan común, en realidad no es tan común en nuestra cotidianeidad estudiar estas cosas, ¿no? O estudiar la teoría. Y si tenemos en cuenta lo que planteaba Lenin, justamente la tarea de los socialistas, la tarea de las organizaciones revolucionarias es dar la lucha política, pero también la lucha teórica, ¿no? Y bueno, por otro lado, también esto no es una clase, si bien parece, por cómo está estructurado, no es una clase tradicional de la academia. Primero porque sería raro que la academia dieran a Lenin, y segundo porque la idea es que nosotros podamos aprender colectivamente. Seguramente, y sé además que acá hay gente que sabe muchísimo más que yo sobre estos temas, así que la idea también es hacerlo participativo, y que se pueda aportar información de todos y poder estimular a que esto siga. Bueno, hay un montón de cosas que yo me enteré de la teoría a la que yo supuestamente adhería ahora estudiando, ¿no? Porque es enorme la capacidad de elaboración que tuvo Lenin, y de cuestiones que hacen a los principios y cuestiones que hacen a las ideas centrales de un pensamiento que uno se supone adhiere, ¿no? Obviamente que este es mi caso, uno puede también estudiar a Lenin y puede estudiar la revolución sin necesariamente adherir ideológicamente o por lo menos en un principio, a lo que se planteaba. Pero bueno, entonces empezamos con el planteo de estudiar a Lenin. ¿Por qué a Lenin y no a Marx? Bueno, fundamentalmente nosotros somos militantes, por lo tanto desde el 2019 hasta acá estamos en no queríamos fingir demencia, entonces bueno, aceptamos la derrota con la derecha, herrerista, representante de los sectores más conservadores, y nos cuestionamos por qué había pasado eso. ¿Por qué después de 15 años de un gobierno que amplió la democracia porque un montón de gente adquirió derechos, cambió la participación porque un montón de gente empezó a participar en la militancia y en las definiciones de leyes, de gobierno y en la movilización? ¿Por qué después de 15 años de distribución del ingreso, donde la gente, no decimos todo porque no resolvimos los problemas, pero evidentemente hubo una mejora en la calidad de vida, por qué después de todo eso perdimos con lo más reaccionario, ¿no? Porque no fue un partido nuevo que engañara a la gente, ¿no? Estamos hablando de sectores que están, desde el principio del siglo escuchamos esos nombres, ¿no? Entonces, entendimos que era necesario empezar a investigar en los procesos revolucionarios y lo que había pasado antes en otros lugares del mundo para tratar de aprender, porque más allá de que pasaba esto en Uruguay, entendemos que está todo relacionado. Y justamente eso es una de las cosas que aporta Lenin. Cuando empecé a estudiar a Lenin, dije, bueno, ¿cuál es el hilo conductor de Lenin? ¿Qué es lo que aportó Lenin? ¿Qué es lo particular de Lenin? ¿No? ¿Por qué estudiarlo? Y ahí me basé en varios libros o obras. Por un lado, hay un artículo en homenaje a Lenin de Macera, que lo recomiendo, que habla de cómo se inscribe la teoría de la revolución uruguaya que habían elaborado los comunistas uruguayos en la teoría de la revolución general, que es la que elaboró Lenin, y cómo eso se trasladaba al Uruguay. Pero una de las cosas que más me gustó fue de Lukács, que es también un filósofo marxista húngaro, pero yo puedo tener estos errores de países, eso cualquier cosa yo lo corrijo, que planteó que lo bueno, lo interesante de Lenin, lo nuevo de Lenin, era que había planteado la actualidad de la revolución, ¿no?
para nosotros hoy, siglo XXI, hablar de revolución en la política, en los ámbitos, parece que fuera, ¿no? Como nos dicen sesentistas, ¿no? Nos dicen como que es algo que a nadie se le ocurre. La mayoría de la gente cree que hay más probabilidad de que lleguen los extraterrestres de que nosotros podamos cambiar el sistema económico, ¿no? Los seres humanos en el siglo XXI. Entonces, es capaz que nos llama la atención, pero una de las cosas que hizo Lenin justamente, y Lucas también plantea que lo hizo en cierta medida, fue el aporte de Marx, fue plantear la actualidad de la revolución. Pero la actualidad de la revolución no como una cuestión emocional, una cuestión de quiero hacer la revolución, estoy enojado con el sistema, voy a quemar todo, sino la actualidad de la revolución desde un punto de vista de que analizó en la realidad elementos de la materialidad económica, política también y social que dieron la pauta de que estábamos en un momento de transformación económica, de transformación política, de transformación social y que había una situación revolucionaria. Que la situación revolucionaria pase a ser una revolución ya es otra cosa, pero que cada tanto se dan estos elementos. ¿Y cómo empezó a estudiar? Bueno, en el primer caso Lenin viene de una familia de intelectuales, de capas medias, el padre trabajaba como instructor en la educación primaria, la madre también era muy instruida, por supuesto no trabajaba en esa época, criaba a los hijos, estaba encargada del hogar, pero participó mucho y sostuvo mucho a sus hijos y a su militancia, porque Lenin, tengamos en cuenta que nació en el 70, cuando él era adolescente matan al hermano, lo matan por haber intentado asesinar al zar. En ese momento en Rusia había ya desde el fin del siglo XIX, había mucha movilización. Recordemos que Rusia era un país que todavía mantenía las estructuras del absolutismo, ¿no? Tenía un rey, tenía siervos atados a la gleba y en 1860, 70, 80, 90 se fue dando todo un proceso donde se terminaron los señoríos, donde se quiso terminar con la servidumbre, pero que a 1900, 1905, 1910 todavía teníamos muchos campesinos en esa situación porque no se había dado salida económica para que esos siervos pudieran realmente terminar con la servidumbre. Entonces había sido un cambio o una concesión que en realidad ya hacía más de 50 años que se estaba tratando de implementar y no pasaba nada. También el pueblo ruso había participado de muchas movilizaciones, había tenido mucha experiencia revolucionaria antes del 17 y eso fue lo que permitió también que pudiera ser exitoso en el 17. En el caso de Vladimir, la muerte del hermano le impacta mucho y una de las cosas que él evaluó era, además de todo lo que habrá impactado, ustedes imagínense que cuando lo leemos en un libro lo leemos de manera bastante alejada, pero imagínense lo que es que te maten un hermano, que después tu familia quede completamente aislada, porque no es solamente que mataron al hermano, después el COVID tenía, ¿no? Imagínense el resto, lo que habrá sido vivir en esa sociedad y bueno, Vladimir se incorporó a la lucha política desde que estaba estudiando. En la universidad fue expulsado por una movilización, estuvo años suspendido sin poder presentarse a estudiar y terminó dando los exámenes libres y egresando de otra facultad, de otra universidad. Es decir, en 1900 también estuvo preso, lo mandaron a Siberia, lo persiguieron, tuvo que militar en la clandestinidad, estuvo exiliado 2 veces, tanto la Revolución del 5 volvió a Rusia como la del 17 para ver si, y después del 5 que fracasó la revolución, porque hay una revolución previa antes, la del 17, la de 1905 en Rusia, que fracasa y que después durante esos años vino toda la reacción, ¿no? Porque cuando uno intenta hacer una revolución y fracasa tiene que saber que van a venir por él, ¿no? O sea, estamos hablando de una lucha política, pero también una lucha real, ¿no? Real, contra el aparato represivo del zar, contra sus ejércitos, ¿no? Y bueno, en ese contexto es que nace, vive y muere Vladimir Ilich Ulyanov. Nosotros vamos a escuchar muchas cosas sobre Vladimir, desde que lo mantenía la madre, a de que él no tuvo nada que ver con la revolución porque estaba exiliado, a que no tenía capacidad teórica y lo único que hizo fue llevar la revolución en su país, pero es una experiencia que no se puede universalizar. Hay muchos mitos, hay muchos, le decimos mitos, pero ideas, fuerzas que se van instalando que en realidad no corresponden con la realidad. Por supuesto nosotros no queremos idealizar a Lenin, queremos saber qué planteó, en qué aportó y cómo eso nos sirve para el hoy.
¿no? Porque no queremos solamente repetir lo que decía Lenin o usarlo mecánicamente, queremos realmente saber su aporte, qué es lo que planteaba, cuáles son los métodos de análisis que ha tenido para ver, y sus categorías, para analizar nuestra propia realidad, porque los marxistas sobre todo, nosotros no queremos elaborar una teoría, una ideología que sea linda, que suene lindo, sino que lo que tratamos de buscar es la verdad, que también en esta época posmoderna es muy, hoy ya no hay verdad, cada verdad es la de uno inventa, y no, estamos en esa, tenemos esas cabezas hoy como esa ideología, digamos, ese paradigma idealista, y justamente lo que plantean los marxistas, lo que adhiere al materialismo histórico, que es en cierta medida la herramienta, la teoría de la revolución proletaria, es que existe una realidad afuera de nosotros, que va más allá de nuestra voluntad, que en cierta medida parece de sentido común, pero muchas veces nosotros actuamos y pensamos de manera idealista, pensando que no hay una realidad objetiva, y que esa realidad se puede cambiar, esa realidad, no de manera mecánica. Y además de que esa realidad, otra cosa, incide directamente sobre lo que somos nosotros, sobre cómo pensamos. Y cuando hablamos de materialidad o de esa realidad objetiva, no estamos hablando solamente de esto que toco, sino que hablamos de todo, de la sociedad en la que hablamos, en la que habitamos, de la cultura, del lenguaje, de la realidad en su complejidad y en su movimiento, porque no es algo estático, es algo que se transforma, y por eso hay que analizar las cosas desde el punto de vista de la historia, de su momento histórico, no hacer como hace el idealismo, que abstrae, ¿no? Y habla de la libertad en abstracto, y habla del proceso, del desarrollo del espíritu de la historia en abstracto. Lo que hace Lenin es tomar la dialéctica de los idealistas, que es un método, no es un método, es el movimiento de la realidad. La dialéctica para un marxista es el cómo se transforma la realidad, el cómo se mueve la realidad, está ahí afuera, no es algo que uno inventó. Entonces lo que busca Lenin es esa verdad, es poder ver la realidad a través de la práctica militante, de la discusión teórica, de los aportes de la ciencia, cuáles son las grandes tendencias que permitan guiar nuestro accionar revolucionario, ¿tá? Sobre todo porque se entiende en el marxismo que si bien uno quiere a veces hacer la revolución, incluso puede tener hasta una cuestión subjetiva de querer hacerlo, es necesario cierto escenario, cierta situación revolucionaria para que eso se pueda llevar adelante. Y es por eso que es necesario construir una organización que esté analizando la realidad, que construya un intelectual colectivo que permita poder darnos cuenta en qué momento estamos en una situación revolucionaria y haber previsto, por supuesto, y organizado cómo vamos a proceder. Y por supuesto haber construido una confianza y un enlazamiento con la clase obrera para poder guiarla, porque también lo que plantea Lenin es una nueva forma de organización. Durante la primera etapa de Lenin, yo hice todo esto de la computadora en realidad, pero ahora que veo no lo estoy usando. Acá hice una línea de tiempo, yo esto se lo voy a mandar. Es más que nada una ayuda a memoria más que para mí, y para que vayan viendo y lo podamos ir visualizando lo que yo voy diciendo, ¿no? Esta línea del tiempo trata de marcar las distintas cosas, distintos hechos fundamentales que uno más o menos lo maneja hasta en el liceo, no es algo propio de este curso, son hechos concretos que capaz que alguno no tiene fresco, y por eso también mandé la película, porque una de las cosas de este curso es que hay mucha diversidad, yo no sé lo que ustedes saben o no saben, entonces tampoco sabía cómo planificarlo, porque uno se basa también en los compañeros y en las necesidades y expectativas de los compañeros, entonces por eso mandé la película para tratar de nivelarnos, de que todos por lo menos partiéramos de algo en común que es el proceso revolucionario que está expresado en la película. En el caso de la línea del tiempo vamos a ver que hay un proceso aproximadamente de 30 años donde Lenin intenta y piensa la revolución con su compañera, porque también cuando hablamos otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de Lenin hablamos de los dirigentes, pero que también expresa la realidad de sus compañeros en ese momento, la elaboración de los militantes socialistas de ese momento, y por supuesto que no estuvo solo en lo que hizo, ¿no? Estuvo su compañera, ya lo dije, su familia, sus compañeros también que algunos estaban en Rusia con los que se comunicaba y orientaba, pero también un montón de militantes que estaban exiliados, porque cuando estamos hablando de esta época, estamos hablando de una época de autocracia zarista, o sea, no es que, bueno, un juicio, no sé qué, te perseguían, te mandaban para Siberia, te exiliaban por décadas de tu país, no veías a tus padres, no veías a tu familia, y tenías que manejarte solo, ¿no? Y si capaz no tenías los medios para exiliar, que eras de la clase obrera o clase baja, olvídate, ¿no? Digo, estamos hablando de muerte, estamos hablando de desaparición, estamos hablando de violencia.
Por eso también el modelo que plantea Lenin en ese momento y también entender esas cosas, ¿no? Ver por qué plantear las cosas de acuerdo al momento histórico y no atarnos a fetiches de cómo tiene que ser una organización o una persona, sino buscar qué es lo que nos sirve de ahí, qué de lo que hicieron puede ser universal, nos puede servir para el movimiento revolucionario. Primero que nada, 1898, hasta aproximadamente, o sea, desde que Lenin empieza a escribir, él lo que hace es retomar a Marx, porque durante muchos años los socialistas plantea él y plantean otros autores, se habían acostumbrado en Europa, sobre todo, donde ya no es lo mismo que en Rusia, no estamos hablando de autocracias, Europa ya había vivido su revolución industrial, su revolución burguesa, se habían instaurado las limitaciones, gobiernos donde limitaban el poder centralizado que habían tenido los monarcas, es decir, estamos hablando de que ante la Rusia zarista atrasada, se levantaba una Europa capitalista con su burguesía, su nuevo tipo de sociedad, su clase obrera, totalmente distinto, ¿no? La modernidad. Y eso también fue una idea que impulsó mucho a la revolución, no solo a los comunistas, sino a los sectores intelectuales de Rusia. Lenin empieza a estudiar a Marx y empieza a ver y a hacer críticas sobre la Segunda Internacional. La Segunda Internacional es una organización internacional de partidos socialdemócratas, marxistas. Socialdemócrata en esta época significa revolucionario, eso después va a cambiar, ¿no? Con el paso del tiempo el contenido de ese concepto va a ser distinto. Y empieza a criticar duramente a los dirigentes y a los líderes de la Segunda Internacional, sobre todo a Kautsky, que es la principal cabeza de la Segunda Internacional, y empieza a criticar la interpretación que estos líderes hacen del marxismo y recupera el concepto o los conceptos revolucionarios de Marx, ¿tá? Plantea y recupera el rol de la clase obrera como vanguardia de la revolución, como clase de vanguardia. ¿Qué decimos cuando hablamos de vanguardia? Uno siempre se piensa que cuando uno de los comunistas hablan de vanguardia, plantean como que se creen mejor que todos, que van a mandar al resto de los sectores sociales, que en la militancia concreta, digo, no sé si en la academia, pero en la militancia concreta ha sido cuestionado bastante el concepto de vanguardia o la concepción de vanguardia que se planteaba en esa época respecto a la clase obrera y respecto a los partidos que son clasistas. Y en el caso de la vanguardia, por lo menos como lo entiendo yo, como lo quiero entender yo, no significa liderar o ser el jefe como lo entendemos nosotros en esta sociedad capitalista, sino significa pelear por un ideal, por un programa que por el momento no está siendo tomado por nadie, significa trabajarlo e impulsar a la clase obrera a dar pasos hacia adelante en su proceso de emancipación. No gobernarla desde el punto de vista como lo entendemos hoy, sino generar un proceso de construcción de una herramienta que permita en los momentos decisivos conducir y tener una línea correcta que le permita a la clase obrera y a sus aliados la toma del poder y su mantenimiento para la transformación de la sociedad. Entendiendo que los sectores sociales y la clase obrera viven no en una democracia como nosotros podemos entenderlo desde un paradigma liberal, sino en un sistema gobernado por las lógicas del capital que cada vez va a ser peor. ¿Y por qué cada vez va a ser peor? O por lo menos porque no voy a repasar la línea del tiempo, se las voy a mandar, a menos que alguno tenga alguna duda sobre lo que fue la película o lo que había pasado en Rusia, pero me interesaría más que nada a enfocarnos en las ideas que se plantearon. Recordemos que en Rusia hubo una revolución, ¿no?, que cambió el sistema zarista por un sistema democrático, republicano, liberal por unos meses, por un tiempito, y después pasó, y hubo otra fase que fue de revolución socialista. Después empezó con una revolución contra el zarismo y terminó en un sistema socialista. En poco tiempo. Bueno, acá hay unos datos del Imperio Ruso para tener claro, ¿no? 22 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 22.4. Población, 125 millones de personas, 86% en el ámbito rural vivían y el 13% en el ámbito urbano. Muchos grupos étnicos, alrededor de 110 grupos étnicos. Étnicos hablamos de cultura, no estamos hablando de raza, estamos hablando de cultura. Rusos eran el 44%, ucranianos el 17%, 6% polacos, bielorrusos 5% y judíos 4%. Había alrededor de 120 idiomas.
Y respecto a la alfabetización, los hombres tenían el 29% de los hombres, el 29,5% de los hombres estaban alfabetizados y el 13,2% de las mujeres, y con esto queremos decir que sabían leer y escribir, ¿no? Solo este nivel. Imagínense que se creó una herramienta en ese momento que logró conducir a millones y millones de estos hombres y mujeres para que tomaran el poder y construyeran una nueva sociedad. O sea, ¿cómo se hace eso? No sé, no sabemos, pero queremos ver cómo lo construyeron los rusos. Acá lo que yo hice fue, voy a hacer un recorrido de lo que van a dar mis compañeros, ¿no? La primera parte no lo organicé desde el punto de vista de cómo van a ser las clases, sino a partir de cómo yo fui estudiando. Lo primero, voy a hablar un poquito de este concepto, que es imperialismo, fase superior del capitalismo. Una de las cosas interesantes que plantea Lenin es que el imperialismo no lo plantea, no estudia solamente Lenin el tema del imperialismo, otros marxistas como Rosa Luxemburgo también estudió el imperialismo, incluso Lukács plantea que desde el punto de vista técnico-económico es hasta mejor en ese sentido el desarrollo de Rosa Luxemburgo, pero que Lenin le plantea justamente, le pone ese picante revolucionario, lo baja, en la realidad lo trae a la hora y lo usa como una herramienta para la transformación, que esa es la característica fundamental. No es una teoría que está en la biblioteca como ratón de biblioteca estudiando todo el día, sino que es una teoría viva que se convierte en praxis porque orienta a la práctica, la significa y la enriquece. Imperialismo, fase superior al capitalismo. El imperialismo no es una actitud, el imperialismo no es una política de ciertos estados que por su historia o por su espíritu nacional son así imperialistas. El imperialismo es algo propio del sistema capitalista. Esto es lo que plantea Lenin, es decir, no se puede separar. No hay estados capitalistas industriales que manejen monopolios que no devengan en el imperialismo o en actitudes o en esa política internacional con respecto a los otros países que no sean imperialistas, porque una de las características del imperialismo es la monopolización del capital. ¿Qué hace Lenin? Lenin lo que hace es analizar la base económica del imperialismo. No es decir, en los Estados Unidos son todos medio locos, les gusta estar con armas, son medios imperialistas porque es una característica de su ser nacional. No. ¿Por qué esos países? ¿Por qué las potencias europeas como Alemania, Gran Bretaña, Francia, también Norteamérica, pero también incluso la Rusia zarista, imperialista? ¿Por qué son imperialistas? ¿Qué es lo que lleva a que cada vez más se esté dando esta lógica? Porque recordemos que previo a la revolución industrial, la instauración del capitalismo, el mundo era completamente distinto al que conocemos ahora, pero radicalmente distinto. Y en esta época de Lenin empieza a verse justamente vamos a ponerlo en palabras, esa globalización que hoy está completamente instaurada, en esta época se empieza a gestar. Se empieza a gestar un sistema, un mercado internacional, o sea, se empieza a gestar, no se empieza a consolidar un mercado internacional. Los distintos países del globo empiezan a estar conectados desde el punto de vista comercial, conectados desde el punto de vista productivo, conectados desde el punto de vista financiero sobre todo. Y bueno, el imperialismo por lo tanto no es una actitud, una política que toma un país de vez en cuando, coyunturalmente. Es una fase, es una etapa del capitalismo, una etapa suprema o final, que lo que implica es que se socializa la producción, o por lo menos planteaban los marxistas que eso iba a suceder. ¿Cómo? Bueno, se generan monopolios, se socializa en el sentido de que ya no es un capitalista aislado nacional que invierte en una fábrica y tiene su fábrica, sino que ahora vamos a tener cárteles, trust, asociaciones, sociedades anónimas, la gente va a comprar acciones, se van a generar una arquitectura económica internacional para poder incidir económicamente en distintos territorios. Bueno, decíamos que lo esencial del imperialismo, acá lo plantea, es la fase monopolista del capitalismo, o sea, la ley de la concentración es una ley de Marx que plantea que el capitalismo tiende a la concentración del capital. Eso de que vamos a vivir todos divinos en el capitalismo, no, el capitalismo tiende a que cada vez se concentre más el capital en pocas manos. ¿Tá? El monopolio del capital financiero, ¿qué se da en esta etapa? Se mezcla el capital bancario, el banco antes era el intermediario en una relación comercial, ahora no. Ahora se mezcla el capital bancario que empieza a invertir, empieza a prestar a los industriales, empieza a prestarle plata a la gente que está vinculada a la producción, y ese
ese capital bancario y ese capital industrial se empiezan a fusionar y se va a crear una oligarquía financiera. Y lo que dice Lenin es que justamente esta forma de capital financiero cambia, una de las cosas importantes que cambia es que antes el comercio era por mercancías y ahora el comercio se va a basar en la exportación de capitales, en la exportación de capitales de potencias centrales a la periferia del mundo, a países menos desarrollados desde el punto de vista del capitalismo y va a erigirse en el dominio de todo, porque va a incidir sobre los estados, va a incidir sobre la investigación científica, va a incidir sobre la producción y bueno, hoy siglo XXI, la especulación, el capital financiero, lo podemos ver, ¿no? Esto que escribía Lenin todavía no se avisoraba tan claro capaz que como lo podemos ver ahora, como lo podemos ver hoy. Y bueno, entonces lo que plantea Lenin que ese capital financiero va a buscar colocarse en distintas áreas del mundo, va a intentar conquistar recursos naturales de otros países. El problema también es que el mundo ya está repartido, porque recordemos que también tenemos los imperios, ¿no? Tenemos los imperios que tienen colonias tanto en África, en Asia, en lo que era América Latina, hacía poco, en términos históricos, había logrado su independencia política. Es decir, con el capital financiero los países centrales van ingresando a la vida económica, política y social de los países menos desarrollados desde el punto de vista de los imperialistas o incivilizados, como también se planteaba, ¿no? Como se plantea incluso hoy, lo podemos ver en el día de hoy, este tipo de actitudes. Es por tanto, lucha por el reparto del mundo. Una de las características de la fase en la que estamos imperialista es justamente el capitalismo tiende a buscar no la ganancia, sino la máxima ganancia. La máxima que se pueda, esa es la ley. No es que tengo que ganar, sino que tengo que ganar lo más que pueda, no importa cómo. Entonces van a ir a buscar, obviamente, lugares para invertir, lugares para colocar sus capitales en países como el nuestro, lo que nosotros vendríamos a entender o conocer como el tercer mundo, como el mundo subdesarrollado. Más allá de que yo acepte o no acepte estas categorías, las uso porque son fáciles de manejar, ¿no? ¿Cómo? Bueno, a través de la inversión, y a través de la inversión, y a través del préstamo, y a través de los empréstitos, y a través, ¿no? Lo vamos a ver durante todo el siglo XX, y lo vamos a ver fundamentalmente ahora, donde vemos que prácticamente es unánime en nuestro elenco político, no importa qué orientación sea, morimos por la inversión extranjera directa, ¿no? Eso es parte de esta fase del imperialismo, ¿tá? Es parte de la estrategia y es parte de la dinámica del capitalismo. Esto trae guerra, porque además en el momento en que se da, que Lenin elabora todo esto, el mundo ya prácticamente ya está repartido, entonces es la hora de un nuevo reparto. Y bueno, así que, volviendo para atrás, para que lo podamos ver, 1914, Primera Guerra Mundial, un hecho como ningún otro. Todo esto que nosotros leemos de Lenin no son cosas que se le ocurrieron a él, fueron cosas que él vivió, ¿no? Es el proceso en el que estaba el mundo, Europa, Rusia, el movimiento obrero en su época. Y él logra sintetizarlo, por lo tanto, hay teoría, pero también hay teoría contrastada en la práctica. Y esas son experiencias y enseñanzas que son buenas leerlas, sobre todo para aquellos que queremos transformar la realidad profundamente. Entra Rusia a la guerra, también en el 5 cuando hubo un proceso revolucionario, estaba la Rusia en guerra con Japón, que perdió, ¿no? La guerra genera, y el imperialismo genera situaciones entonces revolucionarias, porque además, una de las cosas que se plantea respecto a la fase del imperialismo es que el capitalismo empieza a volverse su opuesto, empieza a contradecir sus propios principios. Uno de los principios del liberalismo básicos de los liberales primigenios, ¿no? No los de ahora, era la libre competencia, ¿no? El liberal clásico no está a favor de los monopolios, ni no quiere saber nada con los monopolios. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo lleva a la conformación de los grandes monopolios y hoy nosotros tenemos, por ejemplo, que 4 o 5 empresas manejan la producción de comida y la distribución de la comida en el mundo, ¿no? No en Europa, en el mundo. Lo podemos contratar en nuestra realidad.
Después otra idea, otra cosa, el imperialismo fase superior del capitalismo. El imperialismo también trae contradicciones. Primer contradicción que trae el imperialismo, bueno, capital-trabajo, la gran contradicción, ¿no? La contradicción entre los trabajadores y los capitalistas. A lo largo del mundo. También Lukács plantea el capitalismo no es que va y genera negocios en los distintos lugares y no pasa nada. Con eso lo que hace el capitalismo y lo que hace ese mercado mundial, esa estructura mundial de comercio que no tenemos nosotros voz ni voto en eso, que ahora se están tratando de pelear, pero es hacer que las estructuras de esos países que todavía no habían llegado a una etapa, ni siquiera a veces estaban en una situación preindustrial, se incorpore al capitalismo. Pero no como los europeos que tuvieron su formación, su proceso y que muchas veces acá en América Latina lo queremos copiar. Acá en Uruguay, en América Latina, en Asia, en África, lo que vamos a ver es un capitalismo distinto, pero sí es el ingreso de esos países a una fase o al mundo capitalista. Como por ejemplo Uruguay, vamos a poner un ejemplo, cuando Uruguay viene el militarismo y se empiezan a roturar los campos, se empieza a concentrar la tierra, se empieza a delimitar la propiedad privada, se generan estructuras jurídicas que la defiendan, se genera un aparato represivo que va a cuidar de que eso se mantenga así, que los gauchos no molesten y todas esas transformaciones se dan a partir del ingreso de Uruguay en el circuito comercial. Es decir, del Uruguay pasa a ser de un país precapitalista a un país que ingresa al mundo y al mercado capitalista de una manera subalterna, ¿no? No va a ser una potencia industrial. Y bueno, para que se entienda, es decir, no es que vamos a hacer todo, vamos a hacer nuestra revolución agraria, vamos a acumular el capital, vamos a invertirlo en la industria, vamos a ser una potencia como Estados Unidos. Ese proceso que se abstrae y que se quiere implementar en todos lados como si fuese posible hacerlo, en realidad va en contra de lo que vendría a pensar un leninista, ¿no? En realidad lo que está pasando es que va a haber una lucha por los recursos donde los países fuertes, las potencias fuertes se van a pelear entre ellas para repartirse el mundo, ¿no? Y eso va a llevar a guerras, y guerras cada vez que abarquen más países. Y bueno, ahí tenemos la Primera Guerra Mundial, pero estaría bueno pensar qué está pasando ahora, ¿no? Donde nosotros vemos el imperialismo norteamericano en crisis y donde vemos que nuevas potencias industriales y económicas empiezan también a disputarse el mercado internacional. En este caso, lo llamativo es que no son potencias, por lo menos una como China, no se podría catalogar de potencia capitalista, por más que algunos planteen que es capitalismo, ¿no? Economía centralizada, planificada, partido único, o sea, bastante distinto a cómo funcionan las cosas en los países capitalistas. El proletariado como vanguardia revolucionaria, otra cosa, por supuesto, Lenin defendía que era el proletariado por su lugar en la producción, ¿no? Por ser los explotados, por trabajar en las fábricas, porque el proletariado también es una categoría dentro de los trabajadores. Hoy capaz que nosotros ya decimos trabajadores, sobre todo en países donde han destruido la industria, ¿no? Entonces, el proletariado no tiene nada que perder sino sus cadenas, decía Marx. Por su rol, por su situación en la producción, por su experiencia revolucionaria, por cómo jugó los distintos momentos revolucionarios de situaciones revolucionarias, como por ejemplo en 1905, por cómo jugó un papel rector también y de conducción respecto al campesinado. Es decir, Lenin comprueba en la práctica esto que está planteando. Recordemos también que en este momento, en 1900, no era tampoco tan común que se planteara que la vanguardia de un proceso revolucionario que iba a transformar la historia de la humanidad era nada más y nada menos que los obreros. Y sobre todo en ese momento y ahora, cuando nosotros pensamos siempre que son la inteligencia, los sectores de capas medias, los que dirigen en general las economías y el mundo, son sectores de capas medias para arriba, por lo menos, en realidad los que dirigen ya sabemos quiénes son, pero digo que los que hacían política, los que estaban vinculados con el Estado, con su burocracia, eran sectores de capas medias para arriba intelectuales. Lenin lo que está planteando es que sean los obreros y los campesinos los que dirijan el proceso. Imagínense lo que sería para esa sociedad que además venía recontra atrás con respecto a las transformaciones capitalistas y del mundo burgués. Es decir, fue bastante rupturista. No era el único. Algunos otros sectores socialistas planteaban que eran campesinados. Bueno, esto se comprobó en la práctica, en las condiciones de Rusia y
y nosotros y sobre todo por una visión de cómo entienden la dialéctica, ¿no? El obrero como clase que se opone al capitalista, ¿no? En ese vínculo económico, en ese vínculo material que marca la transformación y el movimiento de la historia. Esto es muy complejo, esta parte de la filosofía, habría que hacer algo particular y es importante saberlo. Porque saber esto a nosotros nos va a poder permitir la creatividad y no aprender las cosas como si fueran un manual, un fetiche que hay que repetir y reproducir en cualquier momento. Esto es un pensamiento vivo que hay que ir estudiando y tenemos que poder después como estudiantes, como intelectuales desde el punto de vista de que movemos esto y que lo ponemos a trabajar a la hora de evaluar nuestra práctica, llevarla adelante, tratar de abordar todo, ¿no? Lo filosófico, lo teórico, lo económico y lo político, es necesario. No es por una cuestión de es necesario para poder no ser engañados y para poder entender en qué momento estamos. Después del tema del proletariado como vanguardia revolucionaria, bueno, él también habla del Estado. Recordemos, hoy yo lo había mencionado, se plantea la dictadura del proletariado. Concepto que hoy no te defiende nadie, pero que es central, es básico en el planteo de revolucionario. Pero, ¿qué significa la dictadura del proletariado? Porque una cosa es cómo se instauró en Rusia, cómo se llevó adelante en esas circunstancias, porque además, digamos que tampoco Rusia ha venido un proceso democrático, que estamos hablando, ¿qué significa? Para los marxistas, para Lenin, nosotros vivimos la dictadura del capital. Nada pasa por fuera de eso, ¿no? Y nosotros hoy en siglo XXI, más que nunca sabemos que no se hace nada que no dé rédito económico. Prácticamente está todo mercantilizado, todo es parte del proceso de transacción comercial, la salud, la educación, hasta las relaciones interpersonales que ni nos imaginamos, también a veces se piensan en términos de transacción. Eso es propio de nuestra época. La dictadura del proletariado es poner el Estado, poner las herramientas que existen, que fueron creadas por la sociedad, cambiarlas y ponerlas al servicio de los intereses de la clase que ha hecho la revolución. Pero por sobre todo es un método, es una actitud de autodefensa con algo que tengan seguro que va a venir cuando uno hace el proceso revolucionario, que es la contrarrevolución, ¿no? La dictadura del proletariado no es para siempre, es una etapa. Y no significa la dictadura como nosotros entendemos la dictadura, sobre todo en América del Sur, ¿no? Que hemos vivido procesos dictatoriales. La verdad que nos complicaron bastante poniéndole dictadura el concepto, podrían haber inventado otro, ¿no? Porque terminamos discutiendo, pero la verdad que si se entiende el concepto, les puedo asegurar que no es nada complejo. De hecho, sobre todo entendiendo que vivimos en sistemas que cada vez son menos representativos y en los que prácticamente la población no define por no decir nada, voy a decir poco, pero definimos bastante poco respecto a dónde va nuestro país, la economía, las definiciones cotidianas. Cada 4 o 5 años podemos elegir un partido político que nos represente y al que le podemos delegar bien, y cada vez es difícil pensar cómo el liberalismo, ¿no? También lucha y vive en ese sentido, pero en el sentido de eso de la representatividad y de la soberanía, que sabemos que después la gente sabe, por lo menos que, por lo que yo percibo, que ese sistema ya no estaría funcionando, ese sistema político, por lo menos que no es tan representativo ni nos refleja tanto en las políticas, ¿no? Pero la dictadura del proletariado es eso, es una fase del proceso revolucionario que implica la toma del poder por los trabajadores del pueblo y el ejercicio de la represión ¿contra quién? Contra la clase dominante que los explota. La dictadura no es contra el pueblo, es contra la clase dominante, que recordemos que tiene vínculos con a Rusia. Cuando hizo la revolución lo invadieron potencias extranjeras, tienen la prensa, tienen la economía, tienen todo. No es que estamos, no es una dictadura, o por lo menos el concepto no refiere a los procesos dictatoriales que vivió América Latina y Uruguay en particular, no refiere a eso. Por eso yo digo que la verdad que nos complicaron con poner la dictadura, podríamos haberle puesto otra palabra, cosa de no tener que andar, por lo menos no permitir que ya de por sí tienen todo el poder, no ayudarlos un poquito más a tergiversar la teoría marxista, el planteo marxista, ¿no? Que justamente es como Lenin empezó también a elaborar, planteando cómo se había tergiversado el marxismo y empezó a estudiarlo, ¿no?
Y bueno, y el partido, ¿qué plantean? En esta fase del imperialismo, en esta fase donde hay distintas contradicciones, esto me quedé, capital-trabajo, primer contradicción, segunda contradicción que genera el capitalismo es entre las propias potencias, ¿no? Entre las potencias que empiezan a repartirse el mundo, porque todos los reformistas de la época, Kautsky planteaban que iba a poder haber un imperialismo sin violencia. No me acuerdo si le llamaba ultraimperialismo, habían inventado un concepto. Aceleracionismo. ¿Cómo? Aceleracionismo. Aceleracionismo. Y que iba a llegar a haber un solo monopolio mundial y que no iba a pasar nada, no iba a haber guerra. Como que era posible en el capitalismo eso. Y bueno, después de las dos guerras mundiales, no sé si se puede seguir sosteniendo esa tesis, yo creo que no. Capaz que existe, hoy puede existir gente que mantenga cualquier tesis que capaz que ya fue comprobado que no, pero en este caso lo que se plantea es que ni las huelgas, ni los sindicatos, ni las organizaciones que hasta el momento la clase obrera se había dado, sirven para un poder tan fuerte como el de los imperios, como el del imperialismo, como el de una potencia extranjera. Entonces, y a su vez, ay, se está trancando el... Entonces es necesario conformar una herramienta nueva, que para ese momento era nueva, ahora nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero para ese momento era nueva, que era un partido político que representase el interés de los trabajadores y sus aliados, ¿no? Que hasta el momento había partidos políticos, fracciones políticas, porque para el marxista, ¿qué es un partido político? Es la expresión política de un interés de clase. Sea este partido integrado por distintas clases o no, en su programa, en su accionar, en su planteo ideológico, representa una postura ante la realidad y ante los distintos fenómenos, como por ejemplo el imperialismo. Por lo tanto, Lenin plantea que es necesario tener un partido político, pero no un partido político como nosotros conocemos, que es el que va a las elecciones, el partido político desde una perspectiva burguesa, es ese. El partido político o el partido de nuevo tipo, que también se le decía, era un partido que era para los obreros, que se organizaba en base a un principio que es el del centralismo democrático, es decir, se discute, una vez discutido, se toma una definición y hay una sola dirección que orienta hacia eso. ¿Tá? Es una forma de poder lograr la unidad de acción, poder coordinar acciones revolucionarias, poder aprovechar las fuerzas, ¿no? Si estamos todos unidos somos más fuertes que si cada sindicato en cada partecita pelea o uno intenta negociar individualmente con un patrón. Cualquier persona sabe que eso no. Y bueno, las propias huelgas y las propias movilizaciones en ese momento no habían logrado generar una herramienta capaz de poder no solamente darse cuenta que estás en una situación revolucionaria, sino que en esa situación revolucionaria hacer lo que hay que hacer para lograr el poder y sostenerse, ¿no? Por lo tanto, la persona que está en un partido leninista, no es una adhesión ambigua. Y esta discusión es lo que hace que se divida el movimiento socialista de ese momento, que se generan los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques plantean una relación laxa entre la herramienta y sus integrantes. Laxa, como hoy capaz que podemos ver que hay, no sé hasta dónde habría que analizarlo, pero digo, y bolchevique planteando una relación de integración, porque para el bolchevique es la vida, no es voy a un partido para tener un cargo, no, es la herramienta con lo que yo me organizo con mis camaradas para tomar el poder, que es algo de vida o muerte, no es una elección. Si pierdo me pueden matar, ¿no? Porque estamos hablando de una revolución, estamos tratando de ponernos en esa cabeza. Lucha política es el Estado Mayor del proletariado. ¿Qué significa el Estado Mayor en términos de que en algún momento puede haber situaciones violentas? Nosotros esperamos que no, nosotros nos gustaría llegar al socialismo hablando, pero la historia nos demuestra que en general las personas violentas no dejan el poder pacíficamente. Entonces, para que haya menos violencia incluso y para que sea, digamos, las posibilidades de estar más a favor del proletariado, el proletariado tiene que organizarse para el momento en que pueda haber una situación revolucionaria para saber qué hacer. Por eso dicen que las revoluciones no se hacen, sino que se organizan. Porque momentos, situaciones revolucionarias se van a ir dando por el propio funcionamiento del sistema y por la propia fase en la que está el capitalismo hoy. Y lo último, internacionalismo. Justamente, el vínculo entre los proletarios y el pueblo de las naciones oprimidas por el imperialismo central, los países centrales, y con los obreros y los pueblos de esos países centrales, ¿no?
el vínculo que se tiene que generar, la solidaridad. Por eso también se discute mucho, y uno de los grandes enemigos, además del oportunismo y el reformismo, para Lenin fue el nacionalismo, ¿no? El chauvinismo, que en ese momento de guerra mundial era la principal arma. Y que genera la división del movimiento socialista, porque en la Segunda Internacional, donde estaban integrados los socialdemócratas, recuerden que el socialdemócrata era revolucionario en un momento, los socialistas de distintos estados de Europa, cuando se da la Primera Guerra Mundial, que tenían participación en el gobierno, que se habían dedicado al parlamentarismo, que venían de un periodo de paz solamente, aceptaron votar los créditos de guerra para que pudiesen participar las potencias extranjeras en esa guerra mundial, ¿no? Que mató millones de trabajadores, ¿no? Porque los que morían eran los trabajadores y los hijos de los trabajadores. Y los comunistas, lo que vamos a conocer después como los bolcheviques, se adherían a un tratado que habían confirmado todos en su momento, que es el de Basilea, donde se planteaba que era una guerra imperialista y que lo que había que lograr es que la guerra pasase a otra etapa de lucha civil en cada país y revolución socialista. Porque el proceso revolucionario que se planteaban los leninistas tampoco es algo espontáneo. Está planteado por lo que han analizado en la historia. Viene un proceso de democracia republicana que puede devenir en un proceso socialista o no, en que siga avanzando ese proceso hasta lograr un contenido socialista que lo que hace es poner en el centro de todo la cuestión de la clase obrera. Bueno, y el internacionalismo es algo que hemos perdido. Nosotros podemos ver hoy, no hay una internacional comunista, no hay, bueno, se han quebrado hasta, creo que hasta hay problemas, o hubo problemas hasta la internacional socialista. Por ejemplo, el Partido Socialista de Uruguay se retiró, porque justamente lo que plantea Lenin es que el Estado, que es un aparato de represión, un aparato de una represión de una clase sobre otra, no es de todo el Estado nos representa a todos somos el Estado, no. El Estado en última instancia es un aparato de represión de una clase sobre otra. Siempre va de última instancia a defender un sistema, a defender el capitalismo. Nosotros estamos acostumbrados igual a Estados. Recordemos que cuando habla Lenin, no estamos hablando de que había un montón de estados donde intentaba el voto, el sufragio, y todo esto que nosotros conocemos ahora todavía no estaba en la realidad de la época. Por lo tanto, también tendríamos que seguir investigando, porque nosotros no podemos tomar todo lo que dice Lenin así a rajatabla, porque las condiciones en las que vivimos actualmente han cambiado mucho, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las constantes y aquellos elementos que nos sirven para nuestra propia práctica de transformación. Pero no repetir tipo Biblia, tipo dogma, ¿no? Sino tratar de usarlo para nosotros. Yo después puse algunas frases, no sé en qué hora estamos, porque nosotros íbamos a hacer un corte en el medio. ¿A qué hora empezamos? No sé si alguno se acuerda. A las 11 está. Terminamos esta frase que voy a demostrar ahora. El imperialismo como antesala de la revolución socialista. Esto es otro elemento importante. En la situación revolucionaria y en el contexto de la fase del imperialismo, lo que plantea Lenin es que cuando se instala esa fase, cuando empieza a desarrollarse y que hay un crecimiento de la productividad enorme, hay distintas características que hoy las habíamos mencionado, para él eso ya nos va metiendo en un proceso donde vamos a estar sistemáticamente a lo largo del tiempo en los distintos lugares en situaciones revolucionarias, en donde es posible, o donde están las condiciones objetivas, por fuera de los movimientos, pero no objetivas para hacerlo. No significa que se logre. Y una de las cosas que plantea es que el imperialismo, fase superior del capitalismo, nos va a dar la transición hacia una nueva etapa, que es la revolución socialista del proletariado. O sea, después de eso podría llegar a instaurarse. Esto es, digamos, lo que yo planteaba al principio de lo que hace Lenin, ¿no? Pone la revolución en el orden del día, plantea que estamos en una etapa revolucionaria, donde se van a ir dando las condiciones objetivas. Lo voy a leer, lo puse acá para... El imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Tal definición incluiría lo más importante, pues por un lado el capital financiero, el capital bancario de unos pocos grandes bancos monopolistas, fundido con el capital de las asociaciones industriales monopolistas.
y por otro, el reparto del mundo en la transición de una política colonial que se extiende sin obstáculos a territorios que ninguna potencia capitalista se apropió todavía. De esa política, donde vamos a territorios que no conocíamos, a una política colonial de posesión monopolista de un planeta ya completamente repartido. La guerra está en el orden del día. Y acá se pregunta Macera, estas son preguntas que se hace Macera en el artículo que yo comentaba que había usado para pensar el tema, ¿no? ¿Puede pensarse el continente desligado del fenómeno imperialista en América Latina, ¿no? ¿Puede pensarse los procesos sociales y políticos avanzados de América Latina desconectados de la idea central de la revolución antiimperialista? Porque además el imperialismo lo que hace también es abrirle la puerta a la revolución y a los procesos de transformación de las propias colonias. Lenin plantea que la revolución ya no va a ser solamente socialista, va a ser también un proceso de descolonización, de independencia de esos países. Y lo vimos en el siglo XX, vamos a ver los procesos de descolonización de la India, de un montón de lugares que habían sido colonias del Imperio Británico. Yo no sé si había mostrado el mapa acá. No sé dónde me quedó. Yo había puesto un mapa. Vamos a ver si acá. La zona roja del mapa son las posesiones del Imperio Británico en 1900, ¿no? O sea, perdón, los británicos. Las verdes claritas son las de Francia, las amarillas de españoles. Este era el reparto. Vieron que en América Latina solo algunos lugares, porque América Latina ya había llevado adelante su proceso de independencia política, pero nosotros sabemos que eso tampoco significa una autonomía total. Queramos o no, vamos a estar en cierta medida también dominados, ¿no? Y ahora vamos al tema de lo último. Capaz que podemos hacer el corte ahora, porque con esto yo voy a ir. Esto es sobre la guerra. Leo esto último y hacemos un corte, que hay café ahí, y después volvemos para decir. Todo el mundo sabía, veía y reconocía que la guerra europea iba a ser más dura que todas las precedentes. La experiencia de la guerra lo confirma más y más. La guerra se extiende, los cimientos políticos de Europa se estremecen más cada vez. Las masas sufren terriblemente y los esfuerzos de los gobiernos, la burguesía y los oportunistas por silenciar estos sufrimientos van de fracaso en fracaso. La guerra proporciona a ciertos grupos de capitalistas beneficios inauditos, escandalosos. La agudización de las contradicciones es enorme. La sorda indignación de las masas, las aspiraciones confusas de las capas oprimidas y atrasadas a una buena paz democrática, la protesta que comienza entre los de abajo, todos estos son hechos indiscutibles. Y cuanto más dura es y más se agrava la guerra, más fomentan los gobiernos la actividad de las masas, exhortándolas al espíritu de sacrificio y a poner en tensión extraordinaria sus fuerzas. La experiencia de la guerra, lo mismo que la experiencia de toda crisis de la historia, de toda gran calamidad y de todo miraje en la vida del hombre, embrutece a unos y quebranta su voluntad, pero en cambio ilustra y templa a otros. Y en resumidas cuentas, en la historia de todo el mundo, el número y la fuerza de estos, a excepción de algunos casos aislados de decadencia y ruina de tal o cual estado, son superiores al número y a la fuerza de aquellos que se quiebran, ¿no? Creo, ¿no? Capaz que lo interpreté mal. La guerra lleva a una situación revolucionaria, o el imperialismo en realidad, y bueno, la guerra es elemental en este proceso, es algo característico de este proceso. Y bueno, capaz que podemos decir, qué antiguo eso, quedó re atrás todo, pero nosotros sabemos que, sobre todo a nosotros los comunistas nos dicen mucho, ¿no? De que las ideas quedaron muertas porque fracasó. En realidad son una herramienta de análisis. Yo creo que estos conceptos particularmente nos sirven mucho hoy, ¿no? Donde estamos en una situación bastante cercana. Hay alguien que tiene prendido el micrófono, Henry. A una situación bélica, ¿no? Y a una situación bélica que va a estar comprometiendo a muchos países, ¿no? Con sus características, con las características de la actualidad, pero que tenemos que pensar y que tenemos que analizar. Si quieren, ahora hacemos un corte de 10 minutos, ahí hay café, hay galletitas, y después cerramos con una frase acá de ¿cuáles son las tareas de los sistemas? ¡Ay, no! Y a la última parte.
habíamos leído el imperialismo, lo que pasaba en la guerra. Habíamos hablado hoy, yo había comentado el tema de una situación revolucionaria. Bueno, ¿cómo reconocer una situación en donde se den las condiciones objetivas, las que están por fuera de mí, ¿no? Por fuera de los partidos, de los grupos, de los sectores que se dan en la realidad? ¿Cómo reconocer o poder discernir si estamos en esa situación? No es fácil y es un trabajo colectivo, ¿no? Pero algunas pistas nos deja Lenin, que vivió varias situaciones revolucionarias. ¿Cuáles son, en términos generales, los síntomas distintivos de una situación revolucionaria? 1. Para que estalle la revolución no suele bastar con que los de abajo no quieran seguir, ¿no?, en el sistema, sino que hace falta además que los de arriba no puedan. ¿Se entiende? 2. Una agravación fuera de lo común de la miseria y de los sufrimientos de las clases oprimidas, esa es otra característica. 3. Una intensificación considerable por estas causas de la actividad de las masas, que en tiempos de paz se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas tanto por toda la situación de crisis como por los mismos de arriba y una acción histórica independiente. A una acción histórica independiente. Sin estos cambios objetivos, no solo independientes de la voluntad de los distintos grupos y partidos, sino también de la voluntad de las diferentes clases, la revolución es por regla general imposible. A los cambios objetivos, arriba enumerados, se agrega un cambio subjetivo, a saber, la capacidad de la clase revolucionaria de llevar a cabo acciones revolucionarias de masas, lo suficientemente fuertes para romper o quebrantar el viejo gobierno, que nunca, ni siquiera en la época de crisis, caerá, sino que se le hace caer. Clarito, ¿no? Bueno, yo esto lo leí estas semanas, y eso que milito hace un montón de tiempo, y nunca había tenido en realidad una instancia donde nos formaran con estas ideas, ¿no? Porque, ¿cómo identificar, ¿no?, un momento revolucionario por la responsabilidad que implica también ante la clase obrera, un partido, ¿no?, que tiene que conducir a millones de personas, que capaz que la estás conduciendo a una situación que si no analizaste bien puede llevar al desastre, ¿no? Yo iba a leer todo esto, pero quería dar un espacio también para ver si había algún comentario, alguna duda, alguna cosa que quisieran decir. No sé qué les parece lo que venimos trabajando, si les parece que es atinado, si describe en gran medida el contexto, si aporta, si consideran que hay cosas nuevas en el día de hoy, no sé. Yo dejo que alguien tome la palabra si quiere, si no continúo. Timidez, bueno. Sigamos. Aporta mucho. Bueno, muchas gracias. Y la última parte, la bomba, con la que decía el final. ¿Por qué pasa que hay condiciones objetivas y a veces no hay condiciones subjetivas, ¿no? No está esa organización profesional en el sentido de dedicarse, disciplinada en el sentido de construir un hábito, de todos los días pelear, luchar, no disciplina militar, pelear, luchar, construir un hábito de trabajar colectivamente para la transformación revolucionaria, del esfuerzo y del sacrificio. Ese es el concepto de disciplina, consciente, además, no como la militar. No por una cuestión de ser bueno, sino porque es necesario que sea así. El deber más indiscutible, y ahora el partido, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer los socialistas? La tarea de la CAP. El deber más indiscutible y más esencial de todos los socialistas, el de revelar a las masas la existencia de una situación revolucionaria, de explicar su amplitud y su profundidad, de despertar la conciencia revolucionaria y la decisión revolucionaria del proletariado, de ayudarle a pasar a las acciones revolucionarias y a crear organizaciones que correspondan a la situación revolucionaria y sirvan para trabajar en ese sentido. Ni un solo socialista influyente y responsable se ha atrevido jamás a poner en duda que ese es precisamente el deber de los partidos socialistas. Por eso en el manifiesto de Basilea, que no ha difundido ni alimentado la menor ilusión al referirse precisamente a este deber de los socialistas,
dice, agitar, sacudir al pueblo y no adormecerlo con el chauvinismo, como hacen Plejánov, Axelrod, Kautsky, representantes de la otra banda, ¿no? Digamos, aprovechar la crisis para acelerar la bancarrota del capitalismo, inspirarse en los ejemplos de la Comuna y de octubre-diciembre de 1905 y 1917. El incumplimiento de este deber suyo por los partidos actuales es lo que constituye precisamente su traición, su muerte política, el abandono del papel que les incumbe, su paso al lado de la burguesía. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Lenin lo trata justamente materialista, no va a decir no, son todos malos, son blanditos, son débiles. No es una cuestión subjetiva solamente, es una cuestión que analiza incluso desde el punto de vista económico. ¿Por qué pasa que muchas veces en los movimientos revolucionarios, en los movimientos obreros, vemos que hay sectores que uno en general le dice moderados, pero en realidad hay que describirlos no desde el punto de vista de su moderación o no, porque no dice mucha cosa tampoco, nos dan a entender que capaz que no van tan rápido, no son tan radicales, pero en realidad lo que plantea Lenin es que cuando el capitalismo crece y genera tanta riqueza, tiene para distribuir y va generando sectores medios, sectores alejados o que va separando de la clase obrera y de los trabajadores, lo que él llama, creo que el concepto era de burguesía obrera, un sector obrero, un sector dirigente, un sector de los sectores revolucionarios que empieza a vivir cada vez mejor, que empieza a tener mayores ingresos y que por este mismo proceso económico va ajustándose y adaptándose a la situación dada que le beneficia. ¿Ah? Una de las cosas fundamentales para evitar esto es, y entiendo que hoy más que nunca, sobre todo en un momento donde el individualismo campea, el individualismo que tiene su base económica, ¿no? Porque para vivir acá uno tiene que rescatarse, tiene que salir solo a la calle, trabajar, uno se salva, si bien sabemos que no es así, lo que nos muestra el sistema que uno tiene que manejarse solo y bueno, después tenemos lo que tenemos en la subjetividad, ¿no? Pero fundamentalmente me parece que hay que construir nuevamente colectivos que piensen, colectivos que elaboren, que vean cómo transformar la realidad. Estamos en un momento de mucha violencia, en un momento de mucha miseria a nivel del mundo, en el propio país, obviamente, también lo vemos, por más que capaz que a nosotros no nos está tocando tanto, o capaz que nos toca de menos, hay un montón de gente que hace muchos años, no solamente ahora con este gobierno, hace muchos años no ha podido salir de su situación estructural, eso es así, eso es así. Y la verdad que ya vimos que hicimos mucho, que se hizo mucho, pero no alcanzó. Por lo tanto, hay que pensar cómo construir algo para que alcance, ¿no? Y entender que durante muchos años el mundo ha hecho su experiencia revolucionaria. Hay que entender también lo que intentan decirnos cuando nos hablan solamente del tema de elegir o de la democracia, y si este país es democrático o no democrático. Hay que entender lo que está en discusión atrás de eso, y para entender eso no es solamente creyéndole al que está dando el discurso, sino estudiando para que no nos engañen. Uno a veces tiene, cuando empieza a militar, tiene esa cuestión de, no, estudiar no, hay que hacer, no. Yo la tuve, digo, no lo hablo como, hay que estudiar también porque nos engaña mucho, y sobre todo cuando plantea Lenin de que se construyen estos sectores y estas tendencias dentro, porque ¿qué le conviene más al capitalismo, a los capitalistas? Tener dirigentes y conducción de las fuerzas revolucionarias puras, revolucionarias o corrompidas. Por todos lados, ¿no? No hay un lugar donde nosotros podamos decir, bueno, por acá no entran. Todos nosotros estamos influenciados por la ideología dominante, por las lógicas dominantes, y bueno, estudiar no para repetir, no para ganar, no para seguir reproduciendo las lógicas de hoy, estudiar para poder tener una visión propia y a su vez también de que no nos engañen. Y sobre todo construir colectivos distintos, construir colectivos. Los colectivos son los que nos van a permitir poder hacer este proceso, ¿no? Y cuando digo colectivos con participación, colectivos donde todos podamos definir, donde podamos influirnos, donde podamos hacer política, que no es solo organizar actividades, no solamente la lucha económica por mi salario, donde podamos pensar hacia dónde vamos como sociedad. Recordemos que eso es el marxismo, el plantear que además de la lucha económica por el salario, por las reivindicaciones concretas, el leninismo, ¿no?
es necesario construir herramientas y colectivos que piensen una transformación más a largo plazo, más profunda y que sea política, no solo económica. Incluso a veces vamos a ver que hay contradicciones entre nuestras reivindicaciones económicas y políticas, ¿no? Porque el sistema lleva a eso. Entonces, los trabajadores no están acá para ganar y organizarse, para ganar migajas, estamos para poder transformar la realidad, asumimos ese rol, por lo menos nosotros, por eso queremos instruirnos y porque es un rol de mucha responsabilidad para el resto de nuestros compañeros, de nuestras familias, de nuestros efectos, a los que nosotros vamos a tratar de orientar desde donde estemos en los momentos cruciales que vive el mundo hoy, ¿no? Y bueno, también plantear de que es necesario hacer una fuerte autocrítica real, se las hagan o no las hagan las cúpulas de los partidos. Nosotros como militantes tenemos que reflexionar, tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que elaborar para que no nos pase más que por creernos algunos cuentos terminemos perdiendo 5 años de nuestra vida y por, no solamente nosotros, todo lo que se implica a nivel social, sobre todo yo que trabajo en la educación, lo que uno ve en los niños, los adolescentes, las familias, y por sobre todo también para que no nos pase de alejarnos de las masas, para que no nos pase de equivocarnos en las definiciones que hay que tomar como gobierno, como movimiento sindical, como movimiento popular. Y bueno, esto es una buena orientación. Lenin nos da una brújula nada más, no nos da las respuestas, tendremos que elaborarlas nosotros y bueno, la necesidad de construir ese intelectual colectivo para encontrar un rumbo colectivo justamente de transformación. Va a haber de todo, va a haber compañeros, como en ese momento también hubo sectores que nos van a querer desviar de ese camino, o que se van, o que tienen otras propuestas, ¿no? Pero justamente la organización colectiva lo que nos permite ver es lo falso de lo verdadero, recordemos, no es una cuestión idealista. Entendemos que es posible conocer la realidad, entendemos que hay una verdad y por eso lo científico es la teoría marxista, ¿no? Eso es lo que es científico, no es que científico es porque estés haciendo un experimento, sino por tu concepción y cómo te parás en el mundo. Y es posible, por más que nos digan que no es posible cambiar la realidad, por más que nos digan que la revolución ya fue, eso es lo que quieren que la mayoría de los explotados piensan, ¿no? Entonces volvamos a buscar cuáles son las tendencias y las señales en el hoy de un proceso revolucionario. Mirar la revolución, aunque aparenta no estar, veamos en la realidad cuáles son esas semillas, cuáles son esos signos para poder transformarla en algo objetivo y real, ¿no? Objetivo y real. Bueno, compañeros, perdón, una sola cosa. Después de esta clase va a venir la clase de la compañera María, que es la presidenta de la Fundación Arismendi, que va a dar el estado de la revolución. Después de esa clase va a venir la de Oscar Rorra, que va a dar imperialismo y el rol del ejército, que tiene mucho que ver también con el tema de los procesos revolucionarios, qué rol tiene el ejército y sobre todo por el rol que ha cumplido en nuestros países, ¿no? Estos ejércitos. Después viene el compañero Alexis Capobianco, que va a dar Reforma y Revolución, que es el debate que yo mencionaba entre los revisionistas, entre los socialistas, que llevó a una división. Y después viene el compañero Gerardo Bleyer, que va a dar Método, Estrategia y Táctica del Leninismo, y van a ser acá las clases porque el compañero Chirino nos va a permitir hacerlo acá todos los sábados. Y bueno, con esto finalizamos, espero que les haya servido como introducción y bueno, yo voy a estar de ese lado después porque también voy a recibir las clases de mis compañeros. Nos vemos el sábado que viene. Ya está. Y bueno, chao a los compañeros del Zoom también, que pasen bien compañeros, cualquier duda nos escriben al mail. El ser humano puede transformar.